Ya estoy grabando, perdón. Déjame poner toda. Gracias por estar compartiendo. Ahora me voy a poner nada más el speaker aquí para que estén totalmente tranquilos. Muy bien. Lo que dice Ricardo es cierto, pero la pregunta fue con relación a que si la parte de la jurisprudencia se dedicaba al estudio del derecho divino. Es cierto, ¿verdad? Esa fue tu pregunta. Así es, profesor. Bueno, pero aquí el término de jurisprudencia, Ignacio Burgoa lo está utilizando en un término muy amplio, no como el término, ahí no debe de entenderse como el estudio interpretativo, estudio interpretativo de los precedentes, como los están destinados, como son las actividades de los tribunales, sino lo hace en realidad jurisprudencia en el término de ciencia del derecho. En ese sentido, tienes que entender esa jurisprudencia a la cual se refiere Ignacio Burgoa. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Era, ¿de qué forma se evita que el Poder Judicial no invada las funciones del Poder Legislativo al momento de crear jurisprudencia? Mira, la verdad, una de las necesidades originarias del amparo era resolver sobre la inconstitucionalidad, brindar un medio de defensa a los ciudadanos y en particular al medio de defensa de la Constitución, pero nada más, no nada más eso, sino también la creación de un sistema de precedentes a través de jurisprudencia. No hay ninguna invasión de facultades porque es una actividad particular que realiza el Poder Judicial de la Federación y que evidentemente va a trastocar el orden normativo, pero ahí no hay ninguna invasión de poderes. Ok, profesor. Bueno, es que la lectura sí te decía un poco que de alguna manera el Poder Judicial invadía estas facultades del legislativo. Entonces, bueno, ya después en la otra lectura, en la de Luciano Silva, Sí, dice que la forma de entenderlo es que pues el Poder Judicial lo único que va a hacer es la interpretación de la ley y correcto, y el legislativo, bueno, escribir, legislar. correcto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. A Ajá. ver, se encuentra Iván Licona Muñoz. Sí, profesor. A ver, tú me hiciste varias preguntas. ¿Me las puedes enunciar, por favor? Sí, mire, la primera sería respecto al artículo 217, que de la ley de amparo, dice que menciona la obligatoriedad de las jurisprudencias a todas las autoridades federales, pero dice que será excepción al mismo órgano que las emite, ¿no? Si las emitió la Suprema Corte, no será aplicada para la Suprema Corte, o si la emitió algún pleno o tribunales. Entonces, Sí. ¿por qué sería ese efecto? Ajá. Porque la propia jurisprudencia que emite el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia es obligatorio para todas las autoridades, pero no así para el propio Tribunal Pleno. ¿Sí? Sí. Fíjate, hay una cuestión a la cual yo aludí anteriormente relacionada al ejercicio de la jurisdicción original de la Suprema Corte de Justicia. Quien estudie, por favor, la Constitución de 1824 va a identificar absolutamente que nuestro sistema judicial nació orientado por la Constitución de Estados Unidos. En la Constitución de Estados Unidos de América se habla de un tribunal pleno, del pleno de su Corte Suprema, integrado por Associated Justices y presididos por un Chief Justice. Esa terminología de Associated Justices se retomó en la Constitución de 1824 porque al máximo tribunal, a los integrantes del máximo tribunal se les denominaba jueces asociados. O sea, se hizo una traducción literal. Por esos detalles es absolutamente válido hablar de que nosotros nacimos, nuestro Poder Judicial nació mirando a la Constitución de Estados Unidos de América. Pero además,
lo importante de la jurisdicción original, que es un término aplicable para la Corte Suprema en Estados Unidos y también que podemos retomar por ese antecedente histórico, la jurisdicción original del Tribunal Pleno de la Corte no le impone ataduras. Lo que manda es lo que deben acatar los órganos que le están supeditados. Y tú me podrás decir, bueno, ¿y por qué es así? También, como podrás decir, por ahí hay una pregunta, ¿por qué la jurisprudencia se integra por 5 ejecutorias dictadas en el mismo sentido? La razón técnica es de que el por qué lo establece la propia Carta Magna en su artículo 94, párrafos 11 y 12. Artículo 94 constitucional, párrafos 11 y 12, en los que define con precisión de que la jurisprudencia, la ley debe definir, la ley secundaria debe definir los alcances y obligatoriedad de la jurisprudencia. Entonces, esa es la razón técnica de por qué la propia jurisprudencia emitida por los tribunales no puede atar al Tribunal Pleno de la Corte. En esta reforma del artículo 217 y en el anterior 217, la Corte, el Tribunal Pleno, nunca se ha encontrado atado a su propia jurisprudencia. Este comentario es válido para el nuevo artículo 217 y para el anterior. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Sí, profesor. La segunda es relativo a los plenos regionales, que también es una figura que cambió con la última reforma de este año, que cuál va a ser su función, o serán las mismas que los plenos de circuito. Exactamente. Fíjate que la función original de la institución denominada plenos regionales no es otra sino desarrollar las funciones que le otorga el artículo, voy a admitir a unas personas, permítanme, ahí lo estoy admitiendo, que le impone el artículo 107 constitucional en su fracción 13ª. Este artículo 107 constitucional en su fracción 13ª tiene la misma redacción, fue objeto de la reforma constitucional del 11 de marzo del 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, y conserva exactamente la misma redacción que se encontraba, que contemplaba esta fracción en sus párrafos primero y segundo, solamente que lo que cambia es la denominación de tribunal de plenos regionales, perdón, los plenos de circuito por plenos regionales. Entonces, en este sentido, podemos hablar de que tienen las mismas facultades, constitucionalmente hablando, los denominados plenos regionales que tenían los anteriores plenos de circuito. Sin embargo, se le añaden, hay que revisar también el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2021, para que tú puedas identificar con plenitud las facultades de los plenos regionales. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Sí, la siguiente es con referente a los presidentes. Estos entendí que el juez puede apoderarse de ellos cuando de un caso anterior, de un asunto anterior, estos resuelven o fueron emitidos por las mismas características que a lo mejor tenga un nuevo caso. Ajá. O para que pueda realizarse una distinción y no aplicar el precedente. Es que no me quedó muy claro en qué caso se utilizaría. O sea, ¿tiene que ser el mismo caso igual para utilizarse o solamente puede tomar ciertas características para tomar la jurisprudencia? Sí, hay mucha literatura en torno a la aplicación de los precedentes. Mucha literatura que tú puedes encontrar fácilmente en internet. Pero una figura inspirada evidentemente en el derecho anglosajón, ya les dije,
de que nuestro poder judicial, nuestro sistema judicial nació orientado por la Constitución de Estados Unidos de América, entonces tenemos un sedimento common law, que después se ha ido desarrollando de otra manera, y en el common law existe la teoría del precedente. Pero en particular, y con motivo de esta reforma, yo te suplico que atiendas el artículo 222 y 223 de la Ley de Amparo. Fíjate que las decisiones contenidas en estas sentencias constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades. Me parece que ya desde la semana pasada se están incorporando estos criterios por precedente, pero lo importante no son las cuestiones de hecho o de derecho que están sosteniendo la decisión. Lo importante es la decisión misma. Artículo 222, párrafo, última parte, en la cual afirma que las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En la teoría del precedente anglosajón tienes que encontrar un caso casi similar, idéntico, para poder aplicar o invocar un precedente. En este caso, únicamente las razones que permitan entender por qué se toma una decisión son las que constituyen el fundamento del precedente. Muy bien, profesor. Creo haber respondido. ¿Y hay una más? Que si todas las tesis que deriven de una contradicción de criterios constituyen jurisprudencia. Al respecto, fíjate, todas las tesis que deriven, pero ¿cuáles son las tesis que derivan de una contradicción de criterios? O sea, ¿a qué te refieres cuando tú dices todas las tesis? Con nada más, bueno, yo puedo pensar, tesis solamente la que decide, la tesis es la que define la contradicción de criterios, esa es la única, pero ¿a qué te refieres? Es que me refiero como al plural de las que se emitan. Todas las que sean una contradicción de criterios. Exactamente, son obligatorios efectivamente. Todas las tesis que integren la denominada contradicción de criterios. Miren, es probable que ustedes en este momento les pueda sonar un poco teórico, pero hay que meterse al jus de la Corte para identificar tesis de jurisprudencia por contradicción de criterios. Hay criterios contendientes de casos resueltos donde un tribunal, un pleno regional dirá algún criterio, sostendrá algún criterio y exactamente el mismo en sentido contrario puede estar defendido o sostenido por otro pleno regional en otro circuito. Previa denuncia de esta contradicción de criterios, le corresponderá, dependiendo de quién es la autoridad, quiénes son los criterios contendientes, le corresponderá ya a la Suprema Corte en pleno, ya a la Suprema Corte en salas o ya a los plenos regionales, definir cuál es el criterio contendiente que debe prevalecer. Esto es muy útil porque a veces te encuentras con criterios que vienen a darte en la torre en tus asuntos, porque ya se estudiaron, se emitieron. Entonces hay que estar muy atentos al jus de la Corte, por favor, para que les pase exactamente lo contrario y puedan rescatar criterios que les beneficien a sus intereses en la medida de lo posible, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Respecto a la sustitución de la jurisprudencia, que bueno, igual que con la reforma, ya no está dentro del artículo de la ley de amparo. Tengo entendido que esta sustitución no afectaba las situaciones jurídicas en los juicios ni en las sentencias. Solamente, entendí que su finalidad era como corregir la jurisprudencia que se encontraba en ciertos casos. ¿Sí es correcto? O sea que sí la era misma correcto. jurisprudencia se encontraba deficiente, puedo entender. Sí es correcto, pero toma en cuenta que
toma en cuenta, déjame también completar, a partir de la reforma del 7 de junio ya desapareció la sustitución de jurisprudencia. O sea, esa figura ya no existe. Por eso se incorporó el sistema de precedentes. Entonces, lo que tú dices, pues sí era cierto, pero pues ya no lo es, ¿no? Bueno, ya no lo es porque no existe esa figura. Muy bien. Gracias, Pues, profesor. de nada. A ver, Javier Bustamante, dígame. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una de las preguntas sería saber si existe alguna razón para que en la jurisprudencia se constituya mediante 5 ejecutorias en un mismo sentido y que se dicten en diversas sesiones. Esto es, ¿por qué no 3, 10 u otra cantidad? Fíjate de que esa pregunta se la deberías formular a Ignacio Vallarta, que fue el que propulsó, que impulsó la incorporación obligatoria de la jurisprudencia. Fíjate de que en 1882 se emitió la tercera ley de amparo que regulaba que regulaba esta institución bajo la Constitución de 1857, y el impulsor de esta novedosísima idea pues fue Ignacio Vallarta, incorporando el carácter obligatorio a la ley de amparo que tuvo vigencia a partir de ese año. ¿Por qué se basó en 5 precedentes? Es una muy buena pregunta. Yo solamente te lo puedo responder en el sentido de que hay, evidentemente, una razón técnica de fondo. ¿Y cuál es esa razón técnica de fondo? Porque lo decide así tanto la norma superior, que es la Constitución, artículo 107, fracción 13ª, párrafos, no. El artículo 91, lo dije anteriormente, esta razón técnica, permíteme, es el artículo 94, párrafos 11 y 12 de la Constitución. Esos párrafos son los que le ordenan a la legislación secundaria definir en qué términos la jurisprudencia debe ser obligatoria. Y desde que les gustó el número 5, pues son 5 ejecutorias. Así es. Esa es la realidad, la razón técnica de por qué son 5 ejecutorias. Y 5 ejecutorias desde que yo era niño, así me lo aprendí desde la primaria, fíjate. Desde entonces, en los libros de texto venían algo sobre jurisprudencia y yo me aprendí que eran 5 ejecutorias dictadas en el mismo sentido y que no hayan sido sin tener otra en contra. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Muchas gracias. La segunda sería, bueno, en la ley no encontré que se señale un plazo ni un procedimiento de cómo tramitar el sistema por contradicción. No sé si exista y en caso de no, ¿qué consecuencias tendría? No, fíjate que son muy prácticos. Es probable que haya por ahí algún acuerdo general que regule el trámite. No te lo puedo precisar con toda honestidad. Es cuestión de ver. La normativa del Consejo de la Judicatura Federal es muy amplia y se está metiendo y debe de expedir una normativa para el sistema de precedentes. Entonces, en cuanto a lo que tú preguntas, es muy clara la ley en cuanto a quién está legitimado para denunciar la contradicción de tesis relativa. Generalmente es a determinados funcionarios legitimados, determinados servidores públicos, principalmente del Poder Judicial de la Federación, aunque no excluye al fiscal general de la República. Evidentemente esta materia está vedada a los particulares, a los ciudadanos no podrían hacer una denuncia de contradicción de criterios. No hay ningún plazo efectivamente y no lo debe de haber, porque la contradicción cuando surge, cuando es patente, depende de quién esté denunciando y depende de que la instancia que va a resolverla, sea el Tribunal Pleno, las salas de la Corte o los plenos regionales, identifiquen que hay materia para darle trámite a esa contradicción. Lo cual hacen muy a menudo porque hay bastantes criterios de contradicción de criterios.
tesis de jurisprudencia de contradicción de criterios. Y por último, ¿cuál es tu última pregunta? Gracias. Sería con la entrada de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, ¿Sí? uno de los puntos a destacar es la importancia de los precedentes. En este sentido, ¿qué implicaciones o cambios conlleva la jurisprudencia por precedentes obligatorios? Fíjate que ahí la Corte, y creo que también en la conferencia de la doctora Macarita Elizondo, hablaban de flexibilidad, de oportunidad y de prontitud. Esos elementos los estoy definiendo yo, no lo dijeron en la conferencia. Flexibilidad, ¿por qué? Porque si tú ves un sistema de jurisprudencia por reiteración de cinco ejecutorias dictadas en el mismo sentido, pues es muy tardado. Es muy tardado, máxime cuando cabe la posibilidad de que haya un criterio discordante para no integrar jurisprudencia, por ejemplo. Con el sistema de jurisprudencia de contradicción de criterios, pues es todavía más tardado porque tienes que elaborar una jurisprudencia que sea, que pueda coexistir con la otra hasta en la otra que postule razones contrarias hasta que sea denunciada esta contradicción para que sea resuelta. Entonces pasa mucho tiempo. Máxime también de que los tribunales se encuentran habilitados para apartarse de su jurisprudencia misma. Entonces, tienes que vislumbrar que este sistema barroco, valga la frase, permítaseme la frase, ese sistema barroco que tenemos, pues requiere también permítame esta expresión, requiere una vía fast track. Hay asuntos que son de importancia nacional que en ocasiones implican que la Corte deba de hacer un pronunciamiento lo más pronto y oportuno posible, tomando en cuenta que sus asuntos dilatan varios meses en ser resueltos, ¿verdad? Entonces, digamos que es una vía rápida, es una vía flexible y le brinda oportunidad a la Corte para posicionar un criterio que beneficie más a la población. Hasta ahí su pregunta, ¿verdad, estimado colega, estimado Javier? Sí, profesor, le agradezco mucho las respuestas. Muy bien, a tus órdenes. Ana Cecilia Santana Topete, por favor. Sí, buenos días. Yo quería saber la diferencia entre lo que es el interés jurídico e interés legítimo y el simple. O sea, en la lectura me parece como muy clara la diferencia, pero no sé eso cómo puede llevarse a la práctica. ¿Quién representa qué titular puede representar estos distintos tipos de interés en un juicio de amparo? ¿Y qué pasa? ¿Qué es y qué pasa si la autoridad emite un acto carente de fundamentación? O sea, ¿cuál sería un ejemplo de un acto carente de fundamentación? Gracias. Sí, cómo no, es una pregunta que te la respondo de esta manera, es muy básica y espero que te quede clara la explicación que puedo brindarte. En principio, estimada Ana Cecilia, tienes que vislumbrar en términos llanos que un interés simple es una aspiración, es un deseo de que las cosas marchen bien, no hacia un interés jurídico, porque el interés jurídico implica ya el agravio que sufre un particular en su patrimonio. ¿Y qué decir de un interés legítimo? Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Vamos a partir del derecho de acceso al uso, al suministro del agua, del vital líquido, que especialmente en nuestro país vamos a empezar a padecer. Entonces, vamos a empezar a padecer porque se está agravando la distribución de estos líquidos, de este vital líquido, de estos recursos hídricos. Un interés simple es, como decir, todos como habitantes de esta megalópolis tenemos derecho de acceder al agua, al uso, y aspiramos, queremos, estamos interesados simplemente en que el Estado, por conducto de autoridad respectiva, cumpla con su función cotidiana de brindarnos el vital líquido.
¿Qué pasa ahí? Es un interés simple, no tiene mayor trascendencia porque no hay ningún agravio, no se le ha inferido algún agravio al particular, él está esperando, está expresando, bueno, pues sí, yo tengo el derecho a ser feliz, yo quiero ser feliz, pues qué bien, o sea, pues muy bien, qué bueno que seas feliz, qué bueno que aspires. No obstante, el interés jurídico lo podemos vislumbrar de esta manera. Tenemos el titular de el inmueble ubicado en Cerrada de los Patitos, número 66 bis, titular de la cuenta número 0050.600, sufre una orden, la visita de unos inspectores del servicio del sistema de suministro de aguas, del sistema de aguas de la Ciudad de México, para restringirle, para reducirle a su toma el uso del acceso del suministro del agua. No le cortan el suministro, simplemente lo reducen radicalmente. ¿A qué se debe esto? Este acto administrativo fue producto probablemente de la falta de pago de más de 5 años que tiene esa cuenta registrada ante el suministro, ante el servicio de aguas de la Ciudad de México. Entonces, el titular de esa toma de agua ha sufrido merma en su esfera jurídica derivado de la acción estatal de restringirle el uso de los del vital líquido. Tiene entonces un interés jurídico para impugnar por la vía que sea, entre ellas el juicio de amparo, esas acciones u omisiones que le están causando una lesión gravísima, porque lo están privando del uso del agua, del acceso y disfrute a ese vital líquido. Interés legítimo. Los posesionarios de una comunidad ejidal ubicada en el estado de Hidalgo, que tienen acceso a un manantial el cual almacena o el cual se nutre especialmente en la época de lluvias con agua de lluvia. Ellos, que es un manantial, es un pequeño acceso de agua, ellos utilizan ese manantial a efecto de dotar de riego a sus parcelas. Bueno, toda la comunidad tiene un pequeño problema porque se ha instalado una fábrica, una empresa extranjera del país que ustedes quieran, con permiso del ayuntamiento respectivo, con permiso del gobernador respectivo, y empieza también a hacer uso de ese manto freático, pero no solamente eso, sino que empieza a contaminarlo. Toda la comunidad de ejidatarios tiene un interés legítimo en defender que esa empresa deje de contaminar porque les está infiriendo una lesión a toda la comunidad de índole legítimo. Todos van a estar afectados y todos tendrían el derecho de oponerse porque de eso viven literalmente, porque si no pueden utilizar el agua, no pueden regar sus parcelas, y si no pueden regar sus parcelas o el agua está contaminada y tampoco pueden hacer uso de ella, pues evidentemente les va a inferir y causar enfermedades. He ahí mi explicación, estimada Ana Cecilia. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Cuál es tu segunda pregunta? ¿Quiénes son los que representan? ¿Quiénes son los titulares? Bueno, creo que ya me quedó claro ahorita que lo explicó, de cada interés. ¿Y qué pasa si la autoridad emite un acto carente de fundamentación? O sea, ¿cómo se procede ante ello? Sí, eso ya te estás metiendo al tema de los principios, pero con mucho gusto no rehuyo tu pregunta y te la respondo de esta manera. Actos carentes de fundamentación, revisar el artículo 61, fracción 20ª
de la ley de amparo. Se parece mucho a una institución jurídica que se llama Persaltum, que me preguntaron mi grupo de las 11 a 12, ¿qué es esa cuestión del Persaltum? El Persaltum es una institución extranjera. Ya saben que a los mexicanos nos encanta vestirnos de lo extranjero, nos encanta hablar idiomas, en fin, y si pudiéramos incorporar instituciones, las incorporaríamos muy bien. El Persaltum permite saltarse instancias intermedias para que el decisor de mayor nivel resuelva una controversia. En el caso que tú me planteas, en el de actos carentes de fundamentación, le permite al particular saltarse los medios ordinarios de defensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El principio de definitividad obliga al quejoso, antes de ser quejoso, obliga al gobernado a agotar los medios ordinarios de defensa, pero ante la existencia, por ejemplo, de un acto carente de fundamentación y motivación, como podría ser el corte al suministro de la energía eléctrica, por ejemplo, es un acto carente de fundamentación y motivación. Y si es carente de fundamentación, le permite al particular ir directamente ante el juicio de amparo. Permite saltarse el principio de definitividad. De fondo, un acto carente de fundamentación implica un acto inconstitucional, por lo que ameritaría en principio, concederle el amparo y protección de la justicia de la Unión a ese quejoso. Pero además, ocurre otro fenómeno muy importante. Si el acto reclamado es carente de fundamentación y de motivación, o de fundamentación o motivación, el juez de distrito, al requerir a la responsable, le va a solicitar que funde y motive ese acto. Fíjate, la autoridad en su informe justificado va a tener la oportunidad de fundar y motivar ese acto, materia del amparo, y contra ese acto, contra este informe justificado, el quejoso puede ampliar su demanda de amparo. O sea, esa pregunta que tú me haces tiene varias aristas y ya te las he te las he respondido plenamente. Muchas gracias. Y una disculpa, tengo problemas con mi cámara. Muy bien, no te preocupes. A ver, aquí tenemos a Adolfo Pérez Ríos. No se encuentra. Bueno, Dorian Linares. No se encuentra. Joanny García Cerón. Adolfo Pérez, sí estoy. A ver, Adolfo Pérez, dígame. Sí, mis preguntas eran... Permítame. La primera era en el sentido de que, siendo aplicable un amparo contra cualquier violación de derechos, ¿sería aplicable para reclamar violación de derechos por omisión en materia de seguridad pública o en materia de seguridad? Ajá. Mira, ahí vislumbro que existe un interés simple. O sea, todos tenemos derecho a ser felices. Perfecto. Todos tenemos derecho a ser amados. Hay que trabajar para que te quieran. Hombres y mujeres que tienen que echarle ganas a sus relaciones. Tenemos derecho a aspirar a una sociedad justa, igualitaria, con acceso a oportunidades, pero es un simple deseo. Tu pregunta tiene ese pequeño defecto. Es un interés simple, pues sí te puedo decir, sí tienes derecho a tener una vida feliz, segura, pero necesitas bajar tu pregunta a un caso concreto. Es una sugerencia. El principio, Sí. pues si te respondo, sí puedes. Sí, también mencionaba que, por ejemplo, en un caso de un robo. En un caso de un robo, tienes derecho a que la seguridad pública, pues, te tomen la denuncia respectiva. Ajá. Si no te toman las podía yo... Pero no podía yo- aquí te falta el punto fino, o sea, afíname tu pregunta, por favor.
Si eres tan amable. No ahorita, lo puedes hacer el próximo sábado porque tengo muchas otras preguntas, perdón, pero veo un interés simple. O sea, de que tenemos derecho a que si nos roban tengamos oportunidad de denunciar, pues sí, sí tenemos derecho. Que podemos quejarnos, pues sí, ya sea en el amparo o en el órgano interno de control, pero tu pregunta necesita afinarse y después de este curso te pido por favor que persistas en hacer preguntas precisas, más dibujadas, porque también si no preguntas, no sabes que no sabes. Hay Por personas ejemplo, que... perdón, profesor. Por ejemplo, las personas que se han amparado para que las vacunen, ¿no es un interés simple también? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí el menor de edad sí tiene derecho de acceso a la salud. El COVID ha cambiado las cosas, pero no, es una aspiración, tengo derecho a la salud. Lo que tú me estás expresando es tengo derecho a la salud, punto. El caso concreto, mi menor hijo, que tenemos un incremento en el alza de contagios, va a ir a la escuela, es probable que se contagie. Su señoría, que se le vacune. Ahí está un caso concreto de derecho de acceso a la salud inmediatamente. Pero tú me dices, robo, seguridad. No, todos tenemos derecho a ser felices. Dime tu segunda pregunta, por favor. En relación a la reforma judicial reciente, yo percibo que hubo una reducción del control difuso de la constitucionalidad. Ok. Como opinión la respeto. Disiento y te digo por qué. Hay que distinguir el control difuso del control concentrado. Tu pregunta dice, ¿se redujo el control difuso? No es así. Hablamos de la cláusula de supremacía constitucional, artículo 133 de la Carta Magna. Hablamos de los sistemas de controles. Las autoridades tienen la facultad de inaplicar disposiciones contrarias a derechos humanos. No solamente los tribunales, sino todas las autoridades estatales. Yo no veo reducción. Tu opinión la respeto, no la comparto. Control concentrado, sí, en los tribunales siempre lo hemos tenido. Es un control concentrado y se ha acentuado. Es probable que se haya concentrado. Espero haber respondido a tus preguntas. Gracias. De nada. Dorian Linares, ¿está? Joanny García Cerón. Sí, profesor. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es sobre qué tipo de metodologías emplean los órganos judiciales en el proceso de interpretación de la ley para dirimir conflictos y controversias. Ajá. Y la segunda es que una vez que se cumplen los criterios para sentar jurisprudencia, ¿existe algún plazo para que inicie la vigencia, o sea, su vigencia, o es inmediato o automático? Tus preguntas, fíjate que están bien hechas y también les hago un llamamiento. ¿Qué me identifica una pregunta bien hecha? Me identifica que alguien leyó, me identifica que alguien está interesado en definir o aclarar con precisión algún concepto, alguna teoría. Pero también te invito a precisar, porque tu pregunta es muy amplia. Cuando tú me hablas de las metodologías, sí, así como tú la estás expresando, es muy amplia. ¿Qué tipo de metodologías emplean los órganos judiciales para la interpretación? De antemano, me estás casi pidiendo que te resuma el Popol Vuh en 2 cuartillas en este momento. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay múltiples sistemas y mecanismos de interpretación. En principio, las metodologías a las cuales tú aludes, en principio son mecanismos de interpretación. Y yo te pido, por favor, de que ¿cómo deciden los jueces? Hay multiplicidad. Ahorita estoy mencionando de cómo deciden los jueces. Es un libro del juez Posner. Juez Posner es un juez de Estados Unidos, de Chicago, que habla acerca de el derecho, el análisis económico del derecho. Y tiene muchos años en la magistratura. No sé si ya se encuentre retirado. Pero uno de sus libros es Cómo deciden los jueces. Y emplea, ahí sí, metodologías y parámetros de índole económico. Los jueces en México utilizan sistemas de interpretación. Tengo, perdón por el comercial,
tengo una breve conferencia sobre argumentos lógicos que se encuentra en mi canal de YouTube, que luego tú lo puedes buscar para identificar esas escuelas o algunos métodos de interpretación. Obviamente es un esfuerzo didáctico que se lo hago, lo pongo a la disposición de la comunidad de alumnos, pues para que lo tengan como referencia. Sin embargo, también te voy a pedir que leas un artículo de Isabel Lifante sobre el tema de la interpretación. Voy a ver, déjame ver cómo se emplea el chat, porque entonces ese primer criterio, esa primera pregunta, pues ya considero haberla respondido. Ya fue. Sí. Ahora, ¿cuál es tu segunda pregunta? Que una vez que ya se cumplen con los criterios para jurisprudencia, para sentar jurisprudencia, Ajá. ¿existe un plazo para que esta entre en vigencia o es inmediato? No, requiere como toda norma, esta es una norma individualizada, es un tipo de normativa especial individualizada, requiere su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, requiere, digamos, promulgarse, y eventualmente tú encuentras cada viernes todas las nuevas tesis de jurisprudencia, tesis aisladas, tesis de jurisprudencia, criterios, tesis de contradicción de criterios o próximamente precedentes, donde tú puedes identificarlos y buscarlos. Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Quién más, por favor? Aquí tenemos a Sergio Ulises Boque. Sergio Ulises de Boque Bernal, ¿se encuentra? Sí, profesor. Sí, adelante. No, mi pregunta es referente al tema de la retroactividad de la jurisprudencia, con base a lo establecido en el artículo 217, último párrafo de la Ley de Amparo. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones o en qué supuesto se actualiza dicha retroactividad en perjuicio de una persona? Ajá, a ver, permítanme, déjame nada más enviarles esta liga. Ya les envié a todos la liga de Isabel Lifante, para que lo vean. Es una referencia que les va a ser de utilidad. Gracias, profe. Con mucho gusto. Tu tema está, también tu pregunta está muy bien hecha, estimado Ulises. En principio, supone, para que haya retroactividad o no, la retroactividad implica la aplicación en el tiempo pasado. Toma en consideración de que para que haya la aplicación de una jurisprudencia nueva, previamente debe de haber una jurisprudencia anterior. ¿Estás de acuerdo? Antes. Te voy a poner un ejemplo ficticio, te lo aclaro. Supongamos que en el año de 2005, en el estado de Nuevo León, hay una jurisprudencia que dice el contrato de donación surte sus efectos de inmediato, inmediatamente a su celebración e inscripción en el registro público de la propiedad. Y desde el 2005 muchos asuntos se fallan así en el estado de Nuevo León. Pero en el 2021, por cierto, esto sí es cierto, la Corte acaba de emitir me parece que es una resolución, un amparo directo, donde indica que en el estado de Nuevo León la donación surte sus efectos al morir el donante. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que la donación surta sus efectos de manera inmediata a que la donación surta sus efectos muchos años después, cuando ya haya fallecido el donante. ¿Qué significa? Que sería retroactiva esta, digamos, supongamos que fuera una jurisprudencia, sería retroactiva en perjuicio de las personas si su aplicación fuera anterior, desobedeciendo la anterior jurisprudencia. ¿Sí? Eso es la aplicación retroactiva que se impide, estimado Ulises. Pero por otra parte, no hay un criterio de definición de cómo se debe de aplicar esta cláusula de irretroactividad. Ya te dije,
A ver, aquí les voy a poner otro criterio de la Corte que me parece aquí les va, sobre el tema de retroactividad. Es muy bonita tu pregunta, pero la verdad es de que no hay un criterio definido con relación al cual ustedes puedan decir la jurisprudencia de aplicación retroactiva en perjuicio de algunas personas o de las personas ocurre en estas hipótesis. Te he dado respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es tu siguiente pregunta? Perfecto, sería la única, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Miren, ya nos quedan 5 minutitos. Vamos a aprovecharlos al máximo. A ver, América López Oliva está. Buenos días, profesor. Pues es similar a lo que preguntaba mi compañero sobre la retroactividad. Le había puesto que en el artículo 217 de la Ley de Amparo, igual dice lo de la retroactividad, y mi pregunta es si se puede equiparar la norma dentro de un proceso jurisdiccional con el artículo 14 de la Carta Magna, que también nos habla de retroactividad. Ajá, bueno, no se puede. Aquí hay dos cosas. Tú me estás diciendo, tu pregunta es capciosa. Me estás diciendo, me estás preguntando, ¿se puede entonces equiparar la jurisprudencia con la norma dentro del proceso por lo antes mencionado? Mira, en mi opinión, hay reglas, hay principios y hay materiales normativos que ayudan o contribuyen a la creación de normas jurídicas. En esta distinción te ayudaría mucho consultar a Guastini. Guastini tiene un libro que se llama Distinguiendo. El Distinguiendo, se los mostré a mis alumnos en el semestre pasado, te permite afinar, alguno por supuesto de manera muy grosera, no sé si era una dama, pero muy grosera, dijeron, ay, eso es filosofía del derecho. Eso es filosofía del derecho. Eso, qué bonita clase de filosofía del derecho. Pero bueno, si la filosofía del derecho, la teoría del derecho no sirve, entonces pues, todos tus demás cursos pues no te van a servir porque pues es muy importante. La distinción entre norma, regla jurídica, disposición jurídica son esenciales para entender precisamente que las jurisprudencias de la Corte pueden ser equiparadas a un tipo de regla de carácter obligatorio, pero como todo hay asegúnes, o sea, no es obligatorio forzosamente. Tendría el tribunal sí que acatar esa jurisprudencia dependiendo del caso que es objeto de la controversia, por lo cual implica también que el uso de la jurisprudencia, pues si bien es obligatorio, pues también deriva de cada juez y de cada asunto. Espero yo haberte respondido. Gracias, profesor. De nada. A ver, ¿quién más viene? Nancy Guadalupe Hernández Menera. Sí, profesor. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la naturaleza jurídica de la jurisprudencia? Bueno, si me dices mi opinión, pues mi opinión es de que pues está muy bien. Tenemos un mecanismo flexible para afinar lagunas, afinar sentidos o sentido de las reglas jurídicas que aplicamos. Pues mi opinión pues que es positiva. Tenemos un sistema evolucionado. Y me refieres que cómo se puede dar una declaratoria general de inconstitucionalidad. Te pido, si eres tan amable, consulta artículo 107, fracción segunda constitucional, artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. De nada. Miguel Sandoval va por el mismo sentido. Ya voy a cerrar. Lo mismo, Miguel, consulte artículo 107, fracción segunda constitucional, artículo 231, 235. Hay que tener un esfuerzo también de lectura de la normativa directamente. Si una vez leído este texto tienen alguna duda, pues me preguntan por favor. Verónica Jaramillo está por ahí. Gracias, profe. De nada. ¿Verónica Jaramillo se encuentra? No, no está. A ver, dígame su pregunta. Es muy larga. Sí, mi pregunta es muy larga. No sé si gusta dejarla para la siguiente clase. No. Te la voy a responder en un minuto.
pero en un minuto también dime tu pregunta. Ok, ¿qué sucede cuando hay jurisprudencia de la Corte sobre un tema y un tribunal colegiado de circuito emite jurisprudencia sobre el mismo tema, pero su opinión es contraria a la de la Corte? Su opinión. Pues mira, hay que ver, en el caso concreto que tú me estás indicando, que es sobre la falta de firma en promociones electrónicas, la falta del uso de la FIREL, la Corte, no estoy coincidente contigo en el que el tribunal se está saltando esa jurisprudencia porque sí. No estoy de acuerdo con tu punto de vista. Aquí les muestro la jurisprudencia, a ver si la pueden ustedes ver. Creo que era más como para proteger más los derechos de las personas, Sí, sobre no, todo su derecho de acceso a la justicia, no, exacto. pero O sea, me llamó la atención que hicieran eso. Entonces yo no, quería saber qué sucedía en esos porque, casos, si era válido. espérame, porque tú tienes que leer, por favor, con calma esa tesis que me compartiste. La tesis de jurisprudencia no hace sino modular el criterio de la Corte. No se está apartando, bueno, tiene razones para apartarse, pero para modularlo en el sentido. Está diciendo, sí, la falta del uso de la FIREL es obligatoria, pero en casos excepcionales no ha lugar considerar que deba de aplicarse obligatoriamente este criterio. Está dándote una razón de peso que incluso tú estás diciendo. Es el uso de la pandemia ha trastornado la impartición de justicia y no pueden ser rigoristas para exigir, bueno, a fuerzas tienes que hacer el uso de la FIREL. Me explico. Está tomando un criterio, está no apartándose, está modulando al caso concreto ese punto de vista y efectivamente es una tesis que está integrando jurisprudencia. No está haciendo, no lo está haciendo caprichosamente o arbitrariamente como pudiera leerse de tu pregunta. Esa es mi respuesta, estimada Verónica. Ok, profe. Bueno, Gracias. buenos días. Sigan preguntándome, no me interesa, digo, traté de darle respuestas a la mayoría. La pregunta es muy sana mentalmente, implica que ustedes tengan un avance. Por favor, sigan preguntando. A partir del jueves, envíenme sus preguntas. Por favor, los dejo ir en paz. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.